de modo de recordatorio, simplemente quería que valoremos este momento, en cierta forma, como lo compartí hace 2 días con varios de los líderes aquí. Es como un momento, se siente como si fuera un momento histórico el hecho de que simplemente nos estamos reuniendo. Pero qué bendición poder hacerlo. ¿Y por qué sentimos esta emoción? ¿Por qué sentimos de esta forma, mis hermanos? Porque nuestra última reunión congregacional, si usted no sabía o no se acordaba, sucedió el domingo 8 de marzo de este año 2020. Estamos en el 2 de agosto. Irónicamente, el tema de la última predicación que hicimos como congregación el día 8 de marzo fue el tema de la escatología y la introducción al estudio del fin de los tiempos. En ese momento no teníamos idea de las cosas que iban a estar sucediendo a nivel global con la pandemia y nosotros como congregación. Desde esa última vez que nosotros nos reunimos, hermanos, para ser específicos, han pasado casi 5 meses de nosotros poder reunirnos como iglesia. 146 días entre medio, entre la reunión de hoy y la última vez que nos reunimos. Y dije que quería ser específico, han pasado 3.504 horas, 200.010, 240 minutos desde la última vez que nosotros nos vimos como congregación. Y hoy, domingo 2 de agosto, damos gloria a Dios. Por darnos la oportunidad de volvernos a congregar, de permitirnos resistir todo este tiempo sin poder llevar a cabo este mandato y por sostenernos durante todos los momentos de dificultad, para que hoy podamos exaltar el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Amados hermanos, seamos iglesia y adoremos al Señor por medio de la exposición de su palabra. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Gloria a Dios. Y ahora sí vamos a Santiago. Vamos a estar cubriendo los primeros 7 versículos del capítulo 2. Y obviamente, como estamos en este setting, mi meta es tratar de ir lo más rápido posible, porque sé que la comodidad es diferente a como estábamos antes. Ahora, aquellos que tienen el aire prendido en sus carros, está más frío allá que acá, eso se lo garantizo. Bueno, ¿qué hablamos la semana pasada? La semana pasada cubrimos el verso 1 y dijimos que en la fe en Cristo no hay cabida para el favoritismo, no hay cabida para la acepción de personas. No hay cabida para la superioridad o el sentirse superior a otras personas, y esto se manifiesta en diferentes áreas, tanto en el racismo como el clasismo, el intelectualismo, legalismo, sexismo y todos los ismos que hay por ahí. ¿Por qué es que no hay cabida dentro del cristianismo para estas cosas, mis hermanos? Porque todos somos pecadores. Todos fuimos corrompidos por la caída, por el pecado. Segundo, porque Dios no hace acepción de personas. Tercero, porque en Cristo todos somos uno. Cuarto, en el cielo no hay favoritismo ni superioridad entre personas. Y número 5, para dejarlo bien claro, el favoritismo, acepción de personas es pecado. Es pecado. Por tanto, no basta con simplemente identificar el problema y su maldad, sino que debemos entender que es pecado para que persigamos una solución bíblica al asunto, que es el Evangelio de Jesucristo. Con este resumen vamos a la palabra. Capítulo
2, verso 1, y dice así: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y lleva ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, y no habéis hecho distinción entre vosotros mismos, y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Damos gracias y gloria a Dios por su palabra. Bueno, luego de recordarle a los hermanos en la dispersión que no hay cabida para el favoritismo dentro de la fe en el glorioso Señor, en el perfecto Adonai, en el Mesías escogido, ungido de Dios Jesucristo, les presenta una parábola. Aquí Santiago trae una parábola para darles a entender lo que estaba sucediendo. Y él básicamente presenta la información como si pues hay una congregación, en la congregación entra un rico, entra un pobre, le dan trato preferencial al rico diciéndole siéntate aquí en el mejor lugar, diciéndole al pobre siéntate acá en un lugar marginado, básicamente. Es importante que entendamos cuál era la mentalidad de aquel tiempo. La gran mayoría de los creyentes de la iglesia primitiva eran pobres, es la realidad del tiempo. Ahora, no significa que en el lugar o que dentro de la sinagoga, dentro de la reunión y dentro de la misma iglesia existieran personas de alta posición social. Habían personas ricas y habían personas, gran mayoría, que eran pobres. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Típicamente en ese tiempo y todavía hasta el día de hoy, hay esta creencia de que si tú eres próspero económicamente, significa que estás haciendo las cosas bien delante de Dios. Si tú estás bien, Dios te bendice, y si tienes dinero es porque hiciste las cosas bien y Dios te ha bendecido a consecuencia de tu bondad o de tus obras. Es una mentalidad de obra que va para los dos lados, porque de la misma forma en que si eres próspero y bendecido es que estás haciendo las cosas bien, de la misma forma si estás en pobreza significa que hay algo mal en tu vida. Hay algo que no está funcionando, hay algo que estás en pecado. No sé si se acuerdan la historia del ciego que Jesús sana en Juan capítulo 9, donde la pregunta que se estaban haciendo era, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Automáticamente conectaban lo que es la situación actual de la persona con su estado espiritual y su estado de relación con Dios. Algo que pudiera ser relacionado, pero no lo podemos utilizar como algo que va todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra habla del sufrimiento, porque el sol sale para el rico y para el pobre, porque Dios es Dios del rico y del pobre, porque vemos que en la palabra del Señor se nos enseña que Dios utiliza el sufrimiento para formarnos y para trabajar en nosotros. Es a través de la persecución que la iglesia se expande. Es a través del sufrimiento en el cual Job pudo decir, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No podemos inmediatamente decir que el sufrimiento o cualquier situación adversa es una causa directa de una acción de nosotros.
aunque no podemos negar lo que es la causa y el efecto, la siembra y la cosecha. Claro, si usted siembra para el bien, va a recibir bendición. Si usted siembra para el mal, va a recibir corrupción. Esos son principios bíblicos, pero no son principios que vamos a establecer una doctrina o un pensamiento absoluto en el que digamos, si te está yendo mal, es porque tú estás mal. Y si te está yendo bien, es porque tú estás bien. Eso es lo que está sucediendo y esto es lo que quiero que enfoquemos primeramente. Esta presuposición es peligrosa. El que nosotros pensemos que si me va bien es porque estoy haciendo las cosas bien delante de Dios, y entonces si estoy pasando circunstancias difíciles es porque estoy en pecado o es algo que es un poco peligroso. ¿Por qué? En este caso en específico se estaba dando, bajo esa presuposición, se estaba dando trato preferencial al rico. Porque decían, los ricos están haciendo las cosas bien y hay que exaltarlos, hay que honrarlos. Pero los pobres están haciendo las cosas mal, ellos no importan, déjenlos marginados, déjenlos. Irónicamente, porque la gran mayoría de ellos eran pobres. Esta idea exalta al rico y menosprecia al pobre. Y la pregunta que les hago es, si Cristo recibe al que se acerca a Él, sea rico o sea pobre, ¿quiénes somos nosotros para determinar a quién aceptamos y a quién no aceptamos? Es sumamente interesante e importante que tengamos cuidado en cómo nosotros emitimos ese tipo de juicio. Número 2, cuando tenemos esta mentalidad, usualmente se idolatra al rico y se demoniza al pobre. Se idolatra al rico, se demoniza al pobre. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Lo que queremos decir con eso es que le damos al rico el lugar que le pertenece a Dios. La honra que le pertenece al Señor Jesucristo es la honra que se estaban llevando los ricos aquí en Santiago. O sea, en este caso específico. Por eso es que el amor que necesitaban recibir los pobres no lo estaban recibiendo tampoco. Porque el enfoque de las personas estaban en lo que los ricos podían darle. También, esto es un sistema falso de apariencia. Esto promueve lo que es la apariencia. No estoy ante situaciones bien difíciles, pero quiero aparentar delante de la gente para que no vayan a pensar que estoy mal. Déjenme contarles algo con respecto al contexto de este tiempo. Mira cuán grande era la apariencia, la importancia de la apariencia en ese tiempo y tan distorsionado que estaba. Que en ese tiempo, aquí habla de las sortijas que las personas usaban. En ese tiempo habían negocios que se encargaban de la renta de sortijas a ese nivel. ¿Por qué? Porque muchas personas no tenían dinero para comprar sortijas, solo lo único que podían hacer era rentarlas para por 2 o 3 horas aparentar que eran de una posición de la cual no eran. Eso no es muy alejado de la realidad del día de hoy. El día de hoy vemos esas mismas situaciones donde hay personas que están aparentando cosas que no lo son. El llamado de Santiago a sus ovejas fue a no juzgar al prójimo por su apariencia externa, ni con los pobres por su apariencia ni condición, pero tampoco con los ricos, porque su gloria no se compara con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Voy a estar ahora en el verso 5 en adelante. Aquí habla específicamente lo siguiente. Dice: hermanos míos, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre del cual habéis sido llamados?
Como les dije, hermanos, la gran mayoría de los hermanos en estas iglesias eran pobres. Pero existía y habían muchos de ellos que eran ricos. Es interesante y es importante ver esto. Que Dios ha escogido bendecir a los pobres y despreciados para hacerlos ricos en fe y herederos del reino. Los pobres siempre se han sentido rechazados por la religión oficial, pero son increíblemente aceptados y adoptados por Jesús. Yo les había comentado que el libro de Santiago tiene mucha conexión con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza de esta forma: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu no es necesariamente aquel que es pobre con respecto a lo que tiene y a las cosas materiales que tiene. Es aquella persona que reconoce que está en una bancarrota espiritual. Porque aquel que está en una bancarrota espiritual, que entiende que no tiene la más mínima posibilidad de satisfacer y agradar a Dios y llegar a Dios, entiende que está en una necesidad de un Salvador. Y cuando escucha el mensaje del Evangelio y cuando está de frente a Jesús y a la obra redentora de Jesús, no hace más que rendirse porque entiende que está en necesidad de salvación. Ese es el pobre en espíritu. Y por eso es que los pobres, y por eso es que tú y yo, cuando estamos en situaciones difíciles, tenemos esa tendencia de acercarnos a Dios, ya sea para que Dios nos solucione el problema o para realmente conocerle, pero tenemos esa tendencia del ser humano de que cuando estamos en problemas, miramos hacia arriba. Unos por mucho tiempo, otros por poco tiempo, pero eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy diciendo es que cuando estamos en situaciones difíciles, nos acordamos que somos polvo, de que salimos del polvo, de que volvemos al polvo y de que Dios es soberano sobre todas las cosas. El pobre usualmente acepta alegremente a Cristo, mientras el rico tiende a confiar en lo que tiene. Nosotros muchas veces estamos ricos porque confiamos más en lo que nosotros podemos hacer y las cosas que tenemos que en la obra del Señor. Jesús dijo en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Pero como quiera hay algo en nosotros que nos dice: sí, yo puedo por mí mismo, yo puedo sin oración, yo puedo sin lectura, yo puedo sin rendición, yo puedo sin confesión, yo puedo sin Cristo. Cada vez que nosotros abandonamos las disciplinas espirituales, cada vez que nosotros estamos tomando decisiones sin consultar con Dios, lo que realmente estamos diciendo es: yo puedo, yo soy rico, no soy pobre, no necesito de ti, Señor. Por eso es que es importante que mantengamos este entendimiento de lo que realmente es ser pobre en espíritu. Ahora, pregunta que yo les hago: ¿cómo tratamos al rico? ¿Cómo tratamos al que puede bendecirnos? ¿Lo dejamos sentar en los mejores lugares y al pobre lo dejamos de pie, ignorado y marginado? Quiero aclarar algo, hermanos. Esto no significa que todos los pobres van para el cielo, ni tampoco significa que todos los ricos van al infierno. Lo que quiero estar claro, mis hermanos, es que entendamos que Dios es Dios sobre pobres y sobre ricos. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer distinción entre el uno y el otro? El punto principal de lo que nosotros estamos hablando aquí, hermanos, es que la aceptación de personas por causa de dinero, por causa de color de piel, por causa de clase social, por causa de cualquier cosa, es pecado. Es pecado. Ahora, y quiero detenerme aquí y pasar a la parte de aplicación personal para ir resumiendo. Entiendo que el setting es un poco diferente y quiero ir al grano. Aplicación personal. ¿Cómo nosotros vemos esto hoy día? ¿Cómo nosotros vemos esta dinámica de la aceptación de personas?
Ciertamente vivimos en un tiempo donde grandes injusticias son la orden del día en diferentes áreas de nuestra sociedad. Discrimen por razón de raza, sexo, edad, clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido expuestos en todas las esferas del ser humano. Y las reacciones ante esta realidad han ido de un extremo al otro. Ahora, como creyentes, ¿cómo debemos afrontar el pecado del discrimen y cuál es la solución? El pecado del discrimen estaba dentro de la iglesia a la cual Santiago le estaba escribiendo. Está dentro de la iglesia el día de hoy. Y si está dentro de la iglesia, cuán mayor aún está fuera de la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a actuar como creyentes? En esta dinámica que estamos viviendo hoy día, donde todo lo que estamos viendo en el media, en la televisión, en todos los lugares, está en cierta forma conectado al tema de lo que es la justicia social, el racismo y todo este tipo de cosas. ¿Cómo reaccionamos como creyentes? Es aquí donde vemos que las perspectivas van de un extremo hasta el otro. Y lo primero que quiero dejarles saber, hermanos, es que mientras nosotros buscamos cómo reaccionamos bíblicamente a lo que está sucediendo, es importante que entendamos que el mundo va a actuar como el mundo. No esperemos que el mundo actúe como se supone que actuemos nosotros, creyentes en el cual tenemos la palabra como nuestra regla máxima, nuestra autoridad máxima de fe y conducta. El mundo no va a actuar de esa forma. Por eso es que vemos tantos extremos. Desde buscar soluciones por medio de la violencia y fundamentos anarquistas hasta el otro extremo de defender la discriminación y pretender que aquí no está pasando nada. Ahora, hoy día, y quiero comunicarles esto porque creo que es importante que lo entendamos, por lo menos lo escuchemos. Voy a hablar de ciertas ideas populares que están sucediendo o que están fundamentando el pensamiento del mundo el día de hoy y que están metiéndose dentro de la iglesia. Quiero que escuchemos, prestemos atención y concluyamos haciendo un llamado a buscar la solución según el Señor Jesucristo nos las ha dado. Y lo primero es que nosotros vemos que hay los pensamientos y las situaciones, movimientos que están sucediendo hoy día. Muchos de ellos tienen muchas ideas, muchos fundamentos ideológicos. Algunos vienen del marxismo cultural, que está fundamentado sobre el postmodernismo. Todas estas cosas son sus propios mundos, o no se preocupe si ahora mismo lo está escuchando por primera vez. Pero todas estas ideologías hacen posible el que existan otros tipos de ideologías que nos apartan cada día más de las Escrituras. Una de ellas es la teoría crítica, específicamente la teoría crítica de la raza. Esta reconoce que el racismo está arraigado en el tejido y el sistema de la sociedad estadounidense, específicamente aquí. Eso no es cuestión de que hay racismo individualmente, es que hay sistemas de racismo opresores. Son estructuras de poder. Esto está completamente conectado a lo que es el poder. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que la identidad de las personas está basada en características de un grupo y no en sus características individuales. Está basado en lo que se llama la opresión hegemónica. Básicamente esto significa que el grupo que tiene el poder va a estar siempre oprimiendo a la persona o el grupo que no tienen el poder. Número 3, la labor, lo más importante de esta teoría y lo que persiguen es liberar a los grupos oprimidos de los grupos opresores.
Lo más importante que ellos tratan con este sistema de pensamiento es desmantelar sistemas de opresión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender con esto? Porque esto es lo que estamos viendo si usted prende las noticias. Tenemos que entender, mis hermanos, y hacernos la pregunta, ¿es esto bíblico? Uno de los puntos principales de estas teorías es que el entendimiento de la opresión va a estar basado en las experiencias vividas, no necesariamente con evidencia objetiva, sino con experiencias. Esto es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque cuando establecen estos fundamentos, entonces se levantan argumentos que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, por tomar un ejemplo de mucho que hay el día de hoy, cuando más importantes son las experiencias que la información y las evidencias, entonces si tú no has experimentado algo, tu opinión no cuenta absolutamente nada. Este es el caso de, por poner un ejemplo, el aborto. Personas que tienen este tipo de pensamiento dicen un hombre no tiene derecho de opinar. ¿Por qué? Porque nunca va a poder tener un hijo, nunca va a estar en esa posición de la mujer. La mujer es la que tiene esa experiencia de tener un bebé en su vientre. Ellos tienen hasta camisetas que dicen, si no tienes útero no tienes opinión. Y esto está fundamentado en estas ideas. También está lo que se llama la interseccionalidad. Le explico bien rápido. Si tú eres de un grupo oprimido, ya sea que pertenezcas a una raza que ha sido oprimida o pertenezcas a un grupo social oprimido, ya sea en pobreza, ya sea por cualquier tipo de cosa, esos grupos oprimidos intersectan y se unen y entonces sirven de apoyo el uno del otro. Por eso es que usted ve el movimiento en contra del racismo hacia la comunidad negra, se une en intersección con los que se sienten oprimidos por su preferencia sexual, con los que se sienten oprimidos por ser hispanos, por ser inmigrantes, por ser esto, y todas estas cosas van conectándose. Mientras más identificaciones de opresión tengas, de ser oprimido, entonces más valor tiene tu opinión. Si eres mujer, eres oprimida. Pero si eres mujer hispana, eres doblemente oprimida. Si eres mujer hispana y de preferencia sexual lesbiana, eres triplemente oprimida. Y mientras más opresión, más se le da importancia a lo que tiene que decir esa persona. También el opresor esconde detrás de la objetividad y por lo tanto evidencia objetiva son categorizadas como medidas de construcción social. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que muchas de las cosas que están establecidas fueron construcciones sociales. Eso es lo que ellos establecen. Y en cierta parte es cierto en algunas áreas, pero no en todas. Por ejemplo, ellos dicen la raza es una construcción social. Eso se lo inventaron hace par de cientos de años. Podríamos estar de acuerdo en eso. Pero también dicen lo mismo acerca del sexo, acerca del género. Dicen el género es una construcción social que se inventaron para mantener el poder. Y por eso se inventaron de que el sexo es hombre y mujer. No, el sexo es maleable, el sexo es cambiante. Tú puedes ser hombre hoy, mujer mañana, y el sexo cambia según este tipo de pensamiento. Por eso es que es importante que entendamos esto, hermanos, porque esto va en contra de las Escrituras, va en contra del mensaje establecido, y el propósito de compartir esto es que tengamos la alerta de que sin darnos cuenta muchas veces estas ideas vienen a penetrar en la forma en que pensamos, la forma en que hablamos y la forma en que nosotros vivimos. Y no, nosotros somos hijos de Dios. La palabra es nuestra autoridad máxima de fe y conducta, y estas ideologías buscan no la igualdad, buscan tener poder.
Nosotros no estamos llamados a eso directamente. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, a conocer a Cristo, a presentar a Cristo como esperanza de vida. Porque el verdadero problema de la humanidad, hermanos, es el pecado y la rebeldía que hay en contra de Dios, no como grupos, sino individualmente. Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Es esto compatible con el Evangelio? ¿Es el mensaje del Evangelio enfocado en grupos y no en individuos? ¿Dónde queda entonces la fe en Cristo? ¿Dónde queda el arrepentimiento del individuo? En esta teoría fundamentada, ¿es lo que enseña la Biblia? No. Nuestro llamado, y escuche bien, nuestro llamado no es transferir el poder del rico al pobre, sino de comprender que Jesucristo es Rey sobre ricos y sobre pobres, para que de Él sea toda la gloria y todo el honor. No se trata de condenar el grupo que está en una posición de poder, ni de exaltar al grupo que está en una posición oprimida. Recordemos que todos los grupos están compuestos por individuos en los cuales unos sirven al Señor y otros sirven sus propios deseos. Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Y de igual forma que Santiago le hablaba directamente a creyentes, voy a dedicar estas palabras para concluir este mensaje, dirigida a ti, creyente. A ti que profesas ser salvo por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo. Como creyentes, como cristianos, tenemos que entender que el discrimen y el favoritismo es pecado y que la solución no se encuentra en las teorías establecidas por el mundo, sino en la palabra de Dios. Por lo aprendido hoy no se justifica tales acciones, ni las podemos excusar en ningún momento. Por lo tanto, la acepción de persona, y lo digo una vez más, es pecado y no tiene cabida dentro de la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Escucha bien, hermano, tú que eres creyente, tu ciudadanía es celestial y tu identidad está en Cristo. Por lo tanto, no eres de izquierda ni de derecha. Y lo que te identifica no es tu lugar de procedencia, ni tu cultura, ni tu color de piel. Seas del país que sea, el color de piel que sea, el lenguaje que sea, la clase social que sea, lo inteligente que seas, que tengas la apariencia que seas, seas rico, seas pobre, seas grande, pequeño, seas gordo, seas flaco, seas hombre, mujer, seas lo que seas, si tu fe está puesta en Cristo como Señor y Salvador, tú eres de Cristo. El pueblo de Dios es uno con Cristo y el problema es el corazón, y quien único da un corazón nuevo es Cristo por medio de su obra redentora, el cual vivió de manera perfecta como tú y yo no podíamos vivir. Recibió el castigo en la cruz del Calvario que iba dirigido a ti y a mí, que no fue solamente los clavos, no fue solamente los latigazos, fue la ira de Dios que iba dirigida sobre el pecado. Eso fue lo que Cristo recibió. Él venció la muerte y nos llama al arrepentimiento, que creamos en Él, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que solo en Él hay salvación. Mis hermanos, la solución es el Evangelio de Jesucristo. Ven y arrepiéntete a Él. Te llamo, te invito, te motivo a que tus ojos y tu enfoque estén puestos en la palabra de Dios. Que tengamos mucho cuidado con las ideologías y con todos los pensamientos contrarios, porque muchas de las cosas que dicen sí pudiéramos estar de acuerdo en ciertos postulados, pero su fundación es contraria a las Escrituras.
Hermanos, vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos como iglesia, como creyentes, a levantar firmemente la bandera de Jesucristo, a venir a Él en arrepentimiento y fe y a descansar de que en Él estamos seguros. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por permitirnos compartir este mensaje el día de hoy, por permitirnos reunirnos en este lugar, poder ver los hermanos de frente, cara a cara, aunque estamos un poquito a la distancia, pero gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por la obra redentora. Gracias porque te ha placido, Señor, abrirnos los ojos, poner nuestra esperanza en ti, una esperanza eterna, para que nos gloriemos contigo, estemos completamente rendidos en adoración a ti por una eternidad. Te damos las gracias una vez más, Padre, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Este mensaje lo vamos a estar repasando durante la semana. Vamos a seguir estudiando el libro de Santiago. Quiero dejarles saber que por lo pronto vamos a continuar reuniéndonos aquí los domingos. La semana que viene estaremos en este lugar siempre y cuando el tiempo, el weather nos lo permita. El Dios del weather nos lo permita. Vamos a estar en comunicación con todos ustedes, dejándoles saber los detalles de cada domingo. Mientras tanto, mañana lunes los jóvenes tenemos estudio bíblico virtual y el estudio de los jóvenes va a ser con los padres. El día de mañana solamente les pido a los padres de los jóvenes que se conecten al estudio porque el mensaje va dirigido a ellos como padres de jóvenes. El martes los niños tienen su clase de niños de manera virtual. El jueves tenemos oración a las 8 y entonces las mujeres se reúnen el sábado a las 8:30 de la mañana y estamos aquí de vuelta domingo. Cualquier duda, pregunta, hermanos, no duden en llamarnos, en comunicarse con nosotros. Y para los que estamos aquí, vamos a saludarnos de lejito y por ahí mismo lo seguimos cada cual para su casa. Un gozo, un honor, una bendición poder verles. Dios les bendiga, Dios les guarde y quisiera escucharlos, mis hermanos, recitar Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.